Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar o vamos a avanzar un poco en los temas de Química 1 correspondientes al programa de la DGB, y en esta ocasión estamos hablando sobre los modelos atómicos. Ya en clases hemos estado platicando acerca de los dos primeros modelos atómicos, los cuales son el modelo de Dalton y el modelo de Thomson. En ambas clases hemos estado platicando acerca de la capacidad que tienen los seres humanos de generar modelos. Si dejamos un poco de lado la idea del átomo, el simple hecho de que el hombre tiene la capacidad de imaginar o recrear situaciones para explicar fenómenos que alcanza a ver en la naturaleza, esa capacidad es la que nosotros resaltamos en los modelos. Siempre que pasa algo del cual no conocemos la causa o no alcanzamos a ver qué es lo que realmente está pasando, siempre generamos un modelo, ¿no? Y entonces con los modelos atómicos sucede exactamente lo mismo. El hombre no ha sido capaz o no ha tenido la tecnología necesaria para observar por dentro exactamente cómo está conformado un átomo. Y es por esta razón que se han creado los modelos atómicos, que son aproximaciones que solamente explican los fenómenos que alcanzamos a ver en la naturaleza, fenómenos que podemos llevar a cabo, hacer experimentos, ver si se desvían con un imán o si no, si tienen energía, si no la tienen, pero al final eso es solamente un experimento que me acerca a la realidad de cómo está constituido el átomo. Eso es todo lo que hicieron aquellos científicos que propusieron modelos atómicos. Realizaron experimentos, realizaron observaciones, y en base a esos experimentos o esas observaciones que iban acompañadas de muchísimo estudio, fueron proponiendo los modelos atómicos. En clase, repetimos, ya vimos el modelo atómico de Dalton, que fue el modelo más sencillo que pudo haber existido. Fue el primero, eso explica un poco las carencias con las cuales se genera el modelo. Sin embargo, abrió paso a la experimentación y al ir modificando la idea del átomo para explicar todos los experimentos que fueron realizando. También en clase te mencioné, y es súper importante, lo viste en el video anterior, que durante el desarrollo de estos modelos atómicos, el conocimiento, el descubrimiento, el conocimiento y el estudio de la radioactividad, por ejemplo, fue una herramienta súper importante para poder ir armando la estructura del átomo. También trabajaban y jugaban mucho, por ejemplo, con campos magnéticos, el acercar imanes, el cargar eléctricamente, sea con carga positiva o con carga negativa, algunos de los instrumentos, o hacer uso de estos campos eléctricos o magnéticos para ver si había cargas, etcétera, fue de suma importancia. En el video anterior te expliqué el nacimiento, a muy grandes rasgos, te expliqué el nacimiento y el descubrimiento tanto de los rayos X como de la radioactividad. Y ese antecedente que tenemos del estudio de la radioactividad fue lo que permitió que el tercer científico del que vamos a hablar el día de hoy pudiera hacer su modelo atómico, ¿sale? Este científico se llamaba Ernest Rutherford.
Ernest Rutherford fue un investigador, un físico alemán que estudió y trabajó mucho con la radioactividad. La radioactividad, que ya te expliqué en el video anterior, significa la producción espontánea de partículas y de radiación de un núcleo inestable, de un núcleo que la mayoría de ellos son núcleos muy grandes, son núcleos súper pesados y entonces son inestables. Este núcleo de pronto se empieza a partir y me genera, lo que te explicaba en el video anterior, 3 productos principales: los rayos alfa o las partículas alfa, los rayos beta y los rayos gamma, ¿sale? De estos 3 productos, los únicos que son materia como tal son las partículas alfa, ¿sale? Y pues Ernest Rutherford basó el experimento que lo llevó a generar un nuevo modelo en las partículas alfa, ¿ok? El experimento que hace Ernest Rutherford se llama el experimento de la lámina de oro, ¿ok? Y como su nombre lo indica, uno de los principales componentes de este experimento pues va a ser una lámina de oro, ¿sale? Voy a intentar dibujar en el pizarrón cómo se llevó a cabo y cómo armó el experimento. En la parte central puso una lámina muy delgadita de oro. En esta lámina de oro, Ernest Rutherford sabía, porque ya todo mundo aceptaba esta idea, que al ser un metal, al ser un sólido, al ser simplemente materia, esta lámina de oro estaría compuesta por puros átomos de oro, ¿ok? Átomos que a mí me gustaría que los imaginaras o pensaras en ellos como estos, este jueguito que observas cuando vas a la feria, en donde es un panel lleno de globos, en donde hay que ponchar los globos por medio de un dardo. Así es como Rutherford imaginó la lámina de oro, en donde adentro era una lámina tan delgadita que él consideraba que había puros átomos formaditos, empacados muy juntitos uno del otro, como sucede en este juego del dardo y los globos, por simplemente ser un sólido. Las características de los sólidos o de cada uno de los estados de la materia ya las estudiamos con anterioridad. Entonces la idea sería que la lámina de oro tendría que tener muchos átomos, ¿sale? Juntitos uno con el otro. ¿Qué más le puso a este experimento? En la parte de afuera colocó una pantalla fluorescente. De estas pantallas también ya habíamos hablado con anterioridad, me parece que lo vimos en clase. Te decía que las pantallas fluorescentes tenían la finalidad de revelar cómo se había comportado las partículas o los rayos, la luz que se emitían a la hora de los experimentos. En el caso de Ernest Rutherford, trabajó con partículas alfa. Estas partículas alfa, al ser partículas idénticas a los núcleos de helio, son tan pequeñitas que no las alcanzamos a ver. Y entonces la pantalla fluorescente es la que revelaría, la que le diría a Rutherford a dónde llegaron las partículas alfa.
Porque quedamos que las pantallas fluorescentes se marcan o se manchan cuando la luz o una partícula incide sobre ellas. Se manchan muy parecido a los rollos fotográficos que se usaban hace algunos años, hace muchos años, se manchaban más o menos de la misma manera. Y entonces, siempre que hablemos de que en el experimento se utilizaron pantallas fluorescentes, es porque nos iban a ayudar a revelar la trayectoria de una partícula o de un rayo que sencillamente no puedo ver porque mi ojo no tiene esa capacidad, ¿sale? Además de la pantalla fluorescente, en este lado, Ernest Rutherford colocó una fuente radioactiva que solamente le daba partículas alfa. ¿Ok? Entonces, esta fuente, ojo, es una fuente radioactiva. ¿Ok? Seguimos rescatando la importancia que tuvo la radioactividad en el desarrollo de los modelos atómicos, ¿sale? Entonces, en este caso, de los 3 productos de la radioactividad, Ernest Rutherford va a utilizar las partículas alfa, que ahorita te lo acabo de mencionar, pero te lo repito, las partículas alfa son núcleos de helio o partículas idénticas a núcleos de helio y que sabemos que tienen carga positiva, ¿sale? Entonces, estos fueron los materiales que Ernest Rutherford utilizó. ¿Qué sucede, chicos? ¿Cuál es la idea o cuál es la hipótesis de Rutherford? Rutherford, el modelo anterior o el modelo en el que se basa para comprobar la realidad del modelo fue el modelo de Thomson. Hablamos en la clase anterior de él y recordarás que Thomson nos propone un modelo adecuado al de Dalton en el que el átomo sigue siendo redondo, sigue siendo relleno, pero tiene partículas negativas, ¿ok? A estas partículas negativas Thomson le denomina electrones y para mantener al átomo neutro, es decir, que en conjunto el átomo no tuviera carga y además para asegurar que los electrones se mantienen pegados al átomo, toda la masa de la que está rellena el átomo según Thomson y según Dalton, esta masa tenía que ser positiva. Y así, por medio de la ley de las cargas, el átomo se mantenía unido. Esta masa con cargas positivas mantiene atraídas a las cargas negativas por la ley de las cargas que me dice que cargas opuestas se atraen y así el átomo se mantiene neutro además, ¿ok? Pero recordarás que este átomo, Thomson nos mencionaba que así como se llama el modelo del budín de pasas, pues el átomo tenía que ser como de cierta manera esponjosito, totalmente relleno, para que los electrones, al aplicarles energía, los electrones salían del átomo, es decir, los podíamos como ir arrancando por acción de la energía y eso era lo que formaba los rayos catódicos que él observó en su experimento. Ahora, esta idea la vamos a trasladar a la lámina de oro. Te acabo de decir que consideró Rutherford que la lámina estaba repleta de puros átomos así, ¿ok? Y a la hora que Rutherford
pusiera a funcionar este mecanismo radioactivo, sería como empezar a lanzar dardos o empezar a lanzar balas, las partículas alfa. Él consideró que serían como balas, ¿ok? Estas balas tendrían que atravesar sin ningún problema la lámina de oro y, pues aunque él no veía las partículas alfa ni tampoco veía cómo atravesaban la lámina de oro porque estaba compuesta por átomos como los que Dalton mencionó, pues él lo que tenía que ver era marcas o manchas en la pantalla al otro lado, ¿sale? La idea era bombardear esta lámina de oro con estas partículas y asegurar que estas partículas atravesaban esta estructura, digamos, esponjosa, y entonces la partícula alfa, una vez que atravesaba la estructura esponjosa del átomo que propuso Thomson, pues por eso iba a manchar la pantalla en el sentido opuesto, contrario a de donde salían las partículas alfa. Esa era la idea de Rutherford. Esa es la hipótesis, es lo que él creía que tenía que suceder si el átomo tenía las características que Thomson había mencionado en su modelo, en su modelo del budín de pasas. ¿Ok? ¿Qué sucedió, chicos? Lo único que Rutherford pudo ver es que efectivamente había muchas manchas, de este lado de la pantalla, ¿ok? Sin embargo, también había marcas de los lados, en la parte lateral, y había pocas, pero había algunas manchas del lado de donde salían las partículas alfa. Y entonces, pues resulta que con la revelación de la pantalla fluorescente, pues Rutherford se da cuenta y se pregunta el por qué no todas las partículas alfa habían podido atravesar la lámina de oro. Y entonces lo primero que Rutherford descarta es la idea de que el átomo estaba totalmente relleno de esta masa esponjosita. Si había partículas que habían incluso regresado su trayectoria, pues la idea es que no habían alcanzado a pasar. Imagínate realmente que estas partículas alfa habían llegado a la lámina de oro y por alguna extraña razón se habían regresado, ¿ok? Las que habían pasado acá, pues efectivamente pasaron a la lámina de oro, la atravesaron a los átomos y por eso había tantas marcas de este lado, ¿sale? ¿Qué pasaba con las marcas en la parte de aquí y en la parte de acá arriba? Pues la idea y la única explicación era que las partículas habían llegado a la lámina de oro y por alguna razón se habían desviado, ¿ok? Entonces, con el comportamiento que él descubre de las partículas alfa, ese comportamiento no fue posible explicarlo con el modelo de Thomson. Y entonces Rutherford se da cuenta que el modelo de Thomson tiene algunas limitaciones, ¿sale? Y entonces él empezó a estudiar y empezó a pensar cómo estaba constituido el átomo que tenía este comportamiento a la hora de bombardearlo con las partículas alfa. Y entonces imaginó lo siguiente. Voy a dibujar cada circulito azul correspondería a un átomo de oro.
Más o menos, imagínate que sacamos una partecita de los átomos que dibujamos en la lámina de oro y son estos, ¿ok? Todos sabemos, y lo acabamos de ver, que Rutherford bombardeó estos átomos con puras partículas alfa. Partículas que además tienen carga positiva. Súper, súper importante considerar la carga de las partículas, ¿ok? Repetimos, si el átomo tuviera las características del modelo de Thomson, donde todo está rellenito y solo en algunos lugares me encuentro como chispas de chocolate a los electrones de carga negativa, estas partículas que habían sido lanzadas con mucha velocidad, sin problema, tenían que haber atravesado al átomo y manchar la película del otro lado, ¿ok? No sucede así. Y entonces, ¿cuál es la primera idea que tiene Rutherford respecto al átomo? Lo primero sería considerar que entonces el átomo no es completamente relleno, sino que el átomo debería tener espacios vacíos. ¿Dónde está este espacio vacío, chicos? Pues el átomo debería tener, según Rutherford, una estructura parecida a esto, ¿ok? Donde el círculo rosa que acabo de dibujar correspondería, y es algo súper importante, a un núcleo, ¿ok? Es decir, este núcleo tenía que ser la parte rellena de mi átomo, ¿sale? Este núcleo sí era completamente rellenito. Estaba así. Y todo lo demás era espacio vacío. Toda esta parte color blanca tenía que ser vacío. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué llega a esta conclusión? Pues fíjate bien, a la hora que él bombardea estos átomos con las partículas alfa, pues las partículas alfa a las que les toca pasar en este espacio vacío, pues sin problema atravesaron el núcleo, sin problema atravesaron el átomo en el espacio vacío, ¿ok? Entonces, este espacio vacío representaba para Rutherford gran parte del átomo, ¿ok? Entonces, el espacio vacío, según él, era muy grande. Y el núcleo, además de estar relleno, era un núcleo pequeñito. ¿Por qué llegó a la conclusión de que el núcleo era pequeñito? Pues porque muchísimas partículas habían atravesado los átomos. Había muchísimas marcas de partículas alfa que habían logrado atravesar. Y entonces eso significaba que había mucho espacio vacío por donde las partículas podían atravesar, ¿ok? Por eso él dice que el núcleo del átomo tiene que ser chiquito, porque había mucho espacio vacío donde las partículas alfa podían atravesar. Ahora, según la ley de las cargas, chicos, solamente había manera de explicar que las partículas alfa no habían podido atravesar si nosotros o si Rutherford le colocaba una carga eléctrica al átomo.
Y entonces, como ya habían descubierto a los electrones, Rutherford propone que este núcleo tenía que ser con carga positiva. ¿Ok? Este núcleo tenía que tener la carga positiva. ¿Por qué positiva? Pues para empezar, porque Thomson ya había descubierto a la carga negativa, que eran los electrones. Pero además, la idea sería que cuando él bombardeó estos átomos con cargas positivas, fíjate bien qué pasó. Si la partícula chocó directamente con el núcleo, pues imagínate, chocó positivo con positivo. Y entonces, ¿qué sucede según la regla de las cargas? La regla de las cargas me dice que cargas iguales se repelen. Y entonces, a la hora que chocó la partícula directamente con el núcleo, pues la partícula sencillamente salió botada hacia el otro lado. Como cuando chocan dos niños que van corriendo y chocan completamente de frente, ¿qué sucede? Cada niño sale rebotado hacia el otro lado. Aquí el átomo no se podía mover, pero la partícula alfa sí. Y entonces choca la partícula directamente con el núcleo y la partícula sale en sentido opuesto de cómo chocó. Es ley sencilla de física. Y entonces esas partículas que alcanzaron a chocar de forma directa con el núcleo pequeñito fueron las que vinieron y generaron las marcas en el lado, en el mismo lado de donde salió la partícula alfa. Pero como fueron bien poquitas, por eso Rutherford decía que el núcleo tenía que haber sido chiquititito, porque pocas habían sido las partículas que habían chocado directamente con el núcleo, ¿ok? Pero la explicación era bastante lógica. Ahora, ¿cómo explicó las marcas en los lados de la lámina? Pues esto lo explicó suponiendo que hubo partículas que no chocaron directamente con el núcleo, pero que sí pasaron súper cerquita de él. Y entonces, cuando pasaron cerquita del núcleo, hubo fuerza de repulsión, porque el núcleo es positivo y la partícula sigue siendo positiva. Cargas iguales se repelen, pero como era por un ladito, pues la fuerza de repulsión salía la partícula, la aventaba hacia uno de los lados. Y por lo tanto, esta partícula manchaba de este lado la pantalla, como las que tenemos aquí. Si por el contrario la partícula había pasado cerquita, pero del otro lado del núcleo, entonces la fuerza de repulsión iba del lado contrario y la partícula marcaba la pantalla en este lado de acá, ¿ok? Y con esta teoría, chicos, con esta hipótesis, él explica lo que alcanzó a ver en la pantalla fluorescente. Es muy lógico y de verdad da toda la explicación al experimento que él genera, ¿ok? Entonces, vamos a nada más vamos a recapitular la idea del átomo de Rutherford, ¿ok? A diferencia del modelo atómico de Thomson, el modelo de Rutherford nos indica que el átomo debe de tener un núcleo, ¿ok? Un núcleo que está completamente relleno, que está súper chiquito y además es un núcleo
con carga positiva. ¿Ok? Este núcleo con carga positiva le da sentido al seguir pensando que el átomo es neutro. ¿Por qué seguimos pensando que el átomo es neutro? Si el núcleo tiene carga positiva y los electrones que había descubierto Thomson tienen carga negativa, pues entonces el átomo sigue siendo neutro, ¿ok? Y a esta idea de que el núcleo tiene carga positiva, le agregó el que el núcleo es de carga positiva porque adentro de este núcleo el átomo debería de tener protones. Estos protones, así como las chispas de chocolate que hablábamos que eran los electrones, los protones eran partículas subatómicas con carga positiva. ¿Sale? Y además, estos protones resultan ser mucho más grandes y mucho más pesados que los electrones. Si yo acabo de dibujar los protones así, los electrones de Thomson tendrían que ser así chiquitos, ¿ok? Más o menos, además Rutherford hizo muchísimos cálculos, más o menos descubrió que los protones son aproximadamente 1800 veces más grandes que los electrones, ¿ok? Sin embargo, aunque son mucho más grandes que los electrones, Rutherford descubre que debe de haber la misma cantidad de protones y electrones para que el átomo sea neutro, ¿ok? Es decir, si hay 3 electrones en el átomo, tendría que haber 3 protones. Eso asegura que las cargas son iguales y por lo tanto el átomo es neutro, ¿ok? Entonces, estas son las características del núcleo que Rutherford descubre. Sin embargo, ¿qué hay afuera del núcleo? Afuera del núcleo, acabamos de decir que tiene que haber un espacio vacío bastante grande donde están los electrones. ¿Ok? Y estos electrones, que son las partículas negativas que descubre Thomson, estos electrones van a estar girando alrededor del núcleo. ¿Ok? Aquí tengo mi núcleo con carga positiva donde están los protones y los electrones tendrían que estar girando alrededor de este núcleo. ¿Cómo van a girar, chicos? ¿O en dónde van a girar? Pues los electrones tendrían que venir girando en órbitas. Órbitas que tendrían que ser órbitas concéntricas. Es decir, una adentro de la otra, como la acabo de dibujar. La voy a cambiar de color para que sea más evidente. La rosa sería una órbita y la morada sería otra órbita, ¿sale? En estas órbitas tendrían que estar los electrones girando alrededor del núcleo, ¿ok? Ese espacio donde están las órbitas es el espacio vacío que Rutherford descubre con el experimento de la lámina de oro, ¿ok? ¿A qué se parece este modelo, chicos? Este modelo se parece muchísimo al sistema solar. Donde el núcleo
se parece mucho a la estrella que está en nuestro sistema solar, que es el Sol, y los electrones giran como los planetas en órbitas alrededor del Sol. Esa es la idea del modelo de Rutherford, chicos. Un núcleo muy chiquito, relleno. ¿Relleno de qué? Relleno de protones, que son partículas con carga positiva, aproximadamente 1800 veces más grandes y pesados que el electrón, pero aunque está relleno el núcleo tendría que ser muy chiquitito con carga positiva, ¿sale? Y en la parte de afuera tenemos el espacio vacío en donde están los electrones girando alrededor del núcleo en órbitas concéntricas, ¿sale? Este es sencillamente el modelo. El modelo es sencillo. Lo que quiero que comprendas es de dónde sale el modelo y que ahorita sí ya vamos teniendo muchos más elementos. Ya el día de hoy hablamos de un núcleo, de las cargas positivas que se llaman protones y seguimos teniendo a los electrones, que son las cargas negativas, presentes, equilibrando al átomo para que al final siempre tengamos átomos neutros. Rutherford sí explicó que siempre debemos tener la misma cantidad de protones y electrones para que nuestro átomo sea neutro, ¿ok? Espero que haya quedado claro este tercer modelo, chicos, que ya no nos queden dudas respecto al experimento de la lámina de oro y a las conclusiones que generó para construir este nuevo modelo. Si hubiera dudas, házmela saber para poder explicarte, buscar otra manera de explicarlo, pero espero que te haya quedado muy claro. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias, chicos.